Bonjour à tous. Nous allons commencer donc cette dernière session, donc groupe vulnérable et intersectionnalité, lutte et formes d'organisation. Nous avons trois panélistes qui sont avec nous aujourd'hui. Je vais les présenter au fur et à mesure et nous allons commencer par Élie Poucharal. Poucharal. Parce qu'on est dans l'hispanophone et donc Poucharal. Élie Poucharal, maître en géopolitique des arts et de la culture de l'Université Sorbonne Nouvelle. Il est actuellement doctorant en sciences politiques à l'EHESS et à l'Université de Brasilia. Élie Poucharal mène ses recherches sur l'extrême droite brésilienne et sur la politique extérieure du Brésil durant le gouvernement Bolsonaro, donc 2019-2022. Sa présentation s'intitule « Être autochtone et LGBT comme moi, se lutter doublement. Lutte et stratégie intersectionnelle chez le collectif d'autochtones LGBTQI qui ira au Brésil. » Donc, je vous en prie. Merci beaucoup, Céline. ¿Es esta, no? Sí. Oui, mais c'est vous qui partagez. Sinon, Pardon, c'est Élie qui va partager son PowerPoint. Élie va pas compartir su PowerPoint. Elle va manejar el PowerPoint. Ok. Entonces quitamos el folder. Pero no sé cómo quitarlo, pues. Ah, él está... ¿Tú no pusiste nada? No, yo no puse nada. Ah, non, Él está haciendo. Entonces. Ok. Ah, merci. Élie, vous avez entre 15 et 20 minutes. 15 minutes, c'est mieux. Et si vous avez quelques minutes à dépasser, ça passe. Donc, déjà, merci à toutes et à tous pour à l'équipe pour l'organisation de ce merveilleux événement qui est super bien. Il y a beaucoup de sujets différents. On apprend plein de choses. Merci à vous qui êtes présentes aujourd'hui et aussi aux interprètes qui font un super boulot en ligne. Moi, je parle pas espagnol, du coup, ça m'a beaucoup aidé pour les présentations auxquelles j'ai participé, tout à l'heure. Je vous présente aujourd'hui, alors les diaporamas sont en anglais, mais je vais parler en français. Je vais vous présenter aujourd'hui le fruit de mes recherches, en fait, de mémoire de master de travail, en fait, sur l'extrême droite brésilienne, notamment le gouvernement Bolsonaro, et pour mon master, j'ai travaillé sur les résistances culturelles sous le Brésil de Bolsonaro, en m'intéressant à des initiatives à la fois locales, une compagnie de théâtre, une fête afro-transféministe et un collectif d'autochtones LGBTQIA. Et ces recherches ont été faites dans le cadre d'un master de géopolitique de la culture à la Sorbonne Nouvelle. Et aussi, ça a été une super occasion pour moi de découvrir d'autres formes épistémologiques, notamment le féminisme noir du Brésil, des États-Unis et de la Caraïbe, des études coloniales. Enfin, je pense que je fais partie de ces nouveaux étudiantes et étudiants qui ont été un peu biberonnés par ces nouveaux écrits. Je pense notamment à l'importance de Paola Anacaona, qui a traduit les essais des féministes noirs brésiliennes qui m'ont beaucoup aidé dans mes recherches. Et en fait, j'ai découvert ce collectif un peu par hasard sur Instagram. Donc, les algorithmes font bien les choses. Et en fait, donc, cette présentation aujourd'hui, je vous propose d'abord de présenter le collectif Tibira, pour raconter un peu ce qu'ils font, leurs objectifs, la manière dont ce collectif a surgi, pour ensuite parler pour parler de la stratégie décoloniale et intersectionnelle que le collectif défend. La troisième partie, je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire, mais c'est un petit plus, au cas où, si j'ai le temps. Donc, en guise de rappel, je vais rappeler juste quelques petits chiffres. On estime à 1,6 million la population autochtone au Brésil, selon le dernier rapport de l'Institut brésilien de géographie et de statistique. 1,6 million d'indigènes répartis en 275 peuples, 154 langues, 791 territoires indigènes délimités ou en cours de délimitation, ce qui représente encore en 2024 13% de la population, de la surface brésilienne. Aussi, malheureusement, sous la mandature de Bolsonaro, on a l'articulation des peuples autochtones du Brésil a compté plus de 1000 morts par rapport au Covid-19. Il y a eu bien sûr, avec tous les efforts, toute cette nécropolitique que le gouvernement Bolsonaro a mis contre les populations autochtones, des centres de santé de CESA ont fermé. Ça a causé une explosion des cas de diabète au sein des villages autochtones. La contamination au mercure aussi, à cause des gariberos, des chercheurs d'or qui mettent du mercure dans l'eau.
et aussi une augmentation faramineuse des cancers infantiles. J'ai fait un terrain de recherche à la Campa Terali, qui est le grand rassemblement des populations autochtones en 2022, et j'ai été horrifié de voir on m'a donné un petit fascicule qui disait savoir reconnaître les symptômes des cancers infantiles chez vos enfants. Ça m'a rendu très triste. Et aussi, pour rappeler, c'est important que 480 leaders indigènes de tout âge et de toute ethnie ont été assassinés entre 2018 et 2021, donc sous la mandature de Bolsonaro. Et on a constaté 141% en plus d'invasion des territoires indigènes entre 2018 et 2022. Mais, bon, il y a quand même des nouveautés plus joyeuses cette fois-ci. Et notamment, je voulais parler rapidement de l'articulation des peuples indigènes du Brésil, la PIB, qui fait un formidable travail de lobbying auprès du Congrès, mais aussi dans le champ international en participant au COP27, dont la prochaine aura lieu à Belém, dans l'État du Pará. Aussi, on peut parler très rapidement de la nomination de Sonia Guajajara, ancienne candidate à la vice-présidente et ancienne députée fédérale à la tête du ministère des peuples autochtones, des peuples indigènes. Aussi, le retour très important de la FUNAI, de la Fondation nationale de l'Indien, qui, sous le gouvernement Bolsonaro, a été déstructurée et qui maintenant est dans le giron de ce ministère. J'ai quelques chiffres aussi. J'ai mis la photo de Célia Chakriya, qui est députée fédérale du Minas Gerais, qui a été élue aux dernières élections. Aux dernières élections, on a compté 5 élus autochtones, issus principalement du Parti des Travailleurs, du Parti Socialisme et Liberté, et aussi on compte Silva Wayapi, une députée autochtone alliée au Parti bolsonariste, le Parti libéral, et qui était aussi ancienne fonctionnaire du gouvernement Bolsonaro dans le ministère de Damares Alves. Je voulais vous montrer juste une petite vidéo pour vous présenter le collectif, c'est très rapide. Je ne sais pas si elles sont. Je ne pense pas. Pardon. Par rapport aussi à la Ouais, c'est pas Ça, je le tiens dans ton téléphone, le son peut-être du téléphone. C'est de l'observateur. C'est pas. C'est bon. Est-ce qu'il y a un retour de son? C'est parce que j'avais annoncé le son. Sinon, le relais, c'est une minute. Non, c'est bon, c'est pas très grave. C'est ça. Hop, on continue. Donc, cette petite vidéo que je vous ai montrée, c'était que les fondateurs et fondatrices du collectif Tibera qui parlaient. Pour vous dire quelques informations sur ce collectif, vous avez leur compte Instagram ici indiqué. C'était un collectif qui a été fondé en 2018 par des jeunes indigènes de plusieurs ethnies différentes, notamment les Boy, Guajajara, Kimtusha. C'est un collectif qui a été nommé après Chibila était un guerrier Tupinamba qui a été condamné à mort par les Français. C'est une information importante. À cause de son homosexualité et de sa présumée, à l'époque on disait hermaphrodite, mais on pense maintenant que c'était plutôt une personne intersexe. Et donc, le collectif Tibera se décrit comme un collectif de résistance et d'empowerment qui défend les cultures et les identités indigènes et qui promeut une vision décoloniale de la société, de la sexualité. Ici, j'avais mis une citation de Kika Boy, qui est la cofondatrice du collectif,
et qui dit « On a créé ce compte non seulement pour nous faire connaître, mais pour nous faire gagner en empowerment, pour permettre aux personnes concernées de trouver une plateforme de soutien, mais aussi pour les autres qui nous connaissent mieux, qui ne nous connaissent pas, pour nous faire respecter. Nous sommes un média social qui parle du quotidien des personnes, des expériences de vie. Une de mes amies autochtones aime à dire que l'on s'intègre parfois avec difficulté dans le sigle LGBT. On se sent souvent exclu du mouvement LGBT non autochtone, de ce qu'il fait et de ce qu'il dit, et ce n'est malheureusement pas rare de rencontrer des racistes en son sein. » Ce collectif organise surtout des webinaires, des podcasts, des événements académiques. Il y en a beaucoup qui font des masters et des doctorats dans les universités fédérales brésiliennes, mais aussi des ballrooms et des partenariats avec des marques, notamment Converse All Star. Vous avez fait un partenariat en 2019, vous en avez souvenir. Et c'est un collectif qui s'allie de plus en plus avec l'Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, la PIB, pour justement créer des événements. Et justement, pour passer en 2024, en 2022, et j'ai pu voir ça de mes yeux vus, comme on dit, le collectif Tibira a eu l'honneur en fait, d'avoir son propre stand à l'Acampamento Terra Livre, qui en fait est le plus grand rassemblement des populations autochtones au Brésil, qui a lieu à Brasilia chaque année en avril, et organiser sa première assemblée plénière en face de plusieurs centaines de milliers d'indigènes de tout le Brésil, pour parler justement des thématiques qui leur sont chères. Et en 2024, ils ont organisé la première ballroom indigène du monde et ont lancé leur manifeste. Alors, il nous reste... Non, 6 minutes. 6 minutes. Au moins. Très bien. Maintenant, je voulais justement parler après avoir présenté ce collectif, je voulais parler justement de leur stratégie intersectionnelle et décoloniale. En commençant par la méthodologie de recherche que j'ai utilisée, j'ai réalisé avec donc mon ami Kiga des entrevues en ligne sur Zoom. C'était pendant la pandémie. La connexion était très mauvaise. On a pu se parler, elle a pu dire tout ce qu'elle avait à dire. Et justement, ces entrevues étaient assez intéressantes parce que j'ai dû confronter mes lectures d'autrices féministes et décoloniales, notamment Janine Ribeiro, Jules Paquet, Kimberly Crenshaw, avec l'expérience de Kiga, ce qui a rendu l'expérience extrêmement riche. Alors, Kiga vient du peuple Bololoboy, qui se situe dans le Mato Grosso, dans le sud du Mato Grosso, et qui est notamment connu parce qu'un certain Claude Lévi-Strauss, en 1936, est venu rendre visite, a fait une étude en fait de ce peuple, et il consacre un chapitre dans son ouvrage Triste tropique. Donc, Kiga, en fait, a grandi dans un foyer très catholique, en fait, parce que les peuples Bororo a été évangélisé vers 1900. Donc, l'arrivée du christianisme au sein de son peuple a, dit-elle, apporté de nombreux préjudices, notamment l'instauration pour ce peuple matriarcal de normes hétérosexuelles et patriarcales. Le christianisme a provoqué aussi une déperdition progressive des traditions et des cultures boy. Elle m'a dit, la religion catholique est responsable de nombreuses pertes au sein de notre peuple, notamment lorsqu'on pense à la langue et au rituel. L'Église a également implanté le patriarcat, qui ne faisait pourtant pas partie de notre culture. On souffre encore aujourd'hui des conséquences de l'évangélisation, et notamment nous, les LGBT autochtones. Kiga a une mère qui est très catholique, et qui l'a forcé un peu à aller à l'église, et elle m'a parlé de son divorce avec l'église catholique quand le prêtre lui a dit que les homosexuels et les prostituées n'avaient pas la place dans l'église. Kiga, j'essaie de résumer parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, a fait aussi une critique intéressante, que je trouve intéressante du mouvement LGBT brésilien, qui reste mené par des hommes noirs, des hommes blancs, pardon, cis et virils de la classe moyenne, qui malheureusement jugent les personnes qui ne sont pas comme eux, et son vécu l'amène à dresser un constat, donc celui de la domination des homosexuels cisgenres blancs virils et leur surreprésentation au sein du mouvement queer brésilien. Et bien sûr, cela induit des problèmes de représentativité, notamment pour les personnes trans, autochtones, pour les corps différents, que justement Tibira, le collectif, essaie de résoudre. Et qui, me dire, finalement, me dit quelque chose d'intéressant. Elle subit le racisme indigène quand elle est à la fac, parce qu'elle fait un doctorat à l'université de Goiás. Et quand elle subit donc racisme en milieu urbain, anti-indigène, et homotransphobique quand elle est dans son propre village, à cause du poids notamment de l'Église catholique, mais aussi par ignorance.
Et, euh, et là, c'est une citation qui m'a dit que je trouve très intéressante, donc je conclurai sur ça peut-être. Il y a toujours au Brésil beaucoup de préjugés, le racisme, l'LGBTphobie, le machisme, le sexisme ont toujours existé, mais après l'élection de Bolsonaro, les gens n'ont plus caché leur haine, les personnes ont pu librement et ouvertement être racistes, machistes, LGBTphobes. Être autochtone LGBTI, c'est donc être une personne qui lutte constamment, doublement pour sa propre existence. Euh, Être autochtone LGBT pour moi, c'est lutter doublement, c'est subir les attaques homophobes et racistes dans tous les espaces, même au sein de notre village et par des gens de notre peuple. Nous sommes victimes de LGBT-phobie ici quand nous sommes victimes de racisme ailleurs. D'où, et vous voyez venir avec mes gros sabots, l'importance de l'intersectionnalité dans les luttes et la façon de voir le monde du collectif Tibera. Donc, quand on parle d'intersectionnalité, on pense la race, la classe et le genre et la sexualité comme des régimes de pouvoir qui créent des systèmes d'oppression. Et on voit au Cambari River Collective de Boston en 1974 la première formulation, en tout cas, de cette idée. Le collectif parlait de Interlocking System of Oppressions, donc des systèmes imbriqués d'oppression. Après, l'idée a été prise par d'autres penseuses, notamment Kimberly Crenshaw, qui a écrit son article sur l'intersectionnalité. Et ce qui est important, c'est que quand on parle d'intersectionnalité, on parle d'oppression qui sont à la fois simultanées et non, il y a l'expérience sont simultanées et non hiérarchiques. Et là, j'ai cité une phrase de Jamila Ribeiro, qui est une philosophe noire brésilienne, féministe, et qui dit, en substance, je ne suis pas féministe à 11h et antiraciste à 7h du soir, je suis les deux tout le temps, en même temps et tout le temps. Et de là aussi, donc, le collectif Tibera défend une... Je peux conclure? Vous êtes à 15 minutes, vous pouvez aller jusqu'à 20. Ah, parce que je fais bien. Oui, oui. Je passe vite parce que j'avais peur de... donc oui, je parlais, donc le Tibera défend, collectif Tibera défend à la fois une vision intersectionnelle des luttes, mais aussi décoloniale, dans le sens, là j'ai cité Françoise Vergès dans son livre consacré au féminisme décolonial. Donc en tant que collectif autochtone, on peut affirmer qu'avec Aurore Cochin, qui a écrit un livre sur les vagues féministes, que Tibera peut être inclus dans la 4e vague du féminisme, en tant que ses membres envisagent un féminisme à partir de leur point de vue d'Autochtones, un point de vue qui a été pendant des siècles marginalisé, voire tout simplement ignoré. Toujours pour Koechlin, cette 4e vague donc, du féminisme décolonial et la synthèse du féminisme matérialiste des années 70, concentré sur le droit des femmes et le droit de disposer de leur corps, et notamment des droits reproductifs, et du féminisme intersectionnel des années 90, qui refuse justement de hiérarchiser les rapports de domination et qui considère que la catégorie de femmes n'est pas du tout un bloc unifié, mais que justement cette catégorie est traversée par des formes de domination, que ce soit la race, la classe, la sexualité, le handicap parmi tant d'autres. Tibera a une claire vocation de dépatriarcaliser les luttes féministes en considérant, comme l'a dit Kiga, que le patriarcat a été amené par les colonisateurs européens au Brésil. D'ailleurs, il y a cette idée que le collectif Tibera reprend que l'homophobie est arrivée en 1500 avec Pedro Álvares Cabral et que l'homophobie, enfin l'homotransphobie, dirait-on, n'existait pas, ou en tout cas dans le Brésil avant la colonisation. Et justement, ce féminisme décolonial permet d'affirmer au monde le droit à l'existence des populations cibles de la nécropolitique étatique et du capitalisme racial, notamment les femmes noires et autochtones. Et comme le dit si bien Françoise Vergès, donc c'était un court extrait, Kigan l'a fait comprendre, il s'agit pour elle et eux du collectif de défendre une analyse multidimensionnelle, un féminisme qui pense ensemble patriarcat, État, capital, justice sociale et environnementale. On ne dira jamais assez que les peuples autochtones sont les premiers gardiens de la forêt, qui sont des éléments, des acteurs très importants dans la lutte contre le réchauffement climatique, des règlements climatiques. Ce qui fait, et je conclurai sur ça, alors, je sais pas si on voit tout. Ça, c'est un extrait du manifeste dont j'ai parlé, du manifeste de Tibera, qui a été publié en 2024 lors de la campagne Tibera Libre. Le manifeste de Tibera résume bien la position et la stratégie intersectionnelle et décoloniale du collectif, en articulant convergence et lutte, défense de l'environnement et critique du capitalisme racial.
Donc, je cite, nos identités LGBTQIA transcendent les significations données par le colonialisme européen et la modernité occidentale. Il y a dans l'exploitation minière débridée un agrobusiness, l'agrobusiness prédateur et les invasions communautaires à nos cultures, une alliance formée pour nous anéantir. Notre identité LGBTQIA+, indigène n'est pas contemporaine, elle n'est pas à la mode. Nous avons existé et résisté dans la lutte pour la terre depuis le début. Nous sommes les héritiers de Tibia. Le colonialisme hérité actuel de la colonisation des territoires et des peuples continue à vouloir nous imposer un modèle de vie unique basé sur des cultures qui condamnent et criminalisent tout ce qui est différent, divers. Nous croyons en un Brésil qui est un territoire indigène. Les filles et les fils de ce territoire se battent pour la démarcation. Nous sommes indigènes et LGBT. La terre et nous sommes libres. Donc voilà, c'était pour conclure avec ce manifeste. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Eline, pour cette présentation et pour le respect du temps, finalement. Vous aviez un petit peu plus de temps. Je vais peut-être donner la parole à Émilie aussi. Oui, vous pouvez. Oui. Émilie, vous allez partager votre écran ou vous voulez qu'on le partage ici? Fora a espanhol? Sim. Se você quer que você vai compartilhar ou se você quer que ela compartilhe ali. Pode compartilhar. É porque eu não sei como. No lo tengo. Tengo que pasarle. Eu não estou aí. Eu tenho em inglês, mas esse é em português, para acompanhar, tá? Tengo el de Diana, tengo el de Paulina, El de Émilie. el de Emily. Emily, lo enviaste al correo del PIX. Sí, por ahí. Y lo envió igual al Cher y a los casos, ¿verdad? ¿Cierto? Que no lo encontramos. No lo encontramos. ¿No? Aquí tienes copia de aquí. ¿No se puede? ¿Ya es como? ¿Ya es como? ¿Cómo? Sí, la voy a colocar. Por los que quieren, ya está funcionando la traducción al español, pero ya van a hablar español. Pero ya está. Para que puedan, gracias. Las dos secciones ya están formadas Claro. personales, digamos. Ella puede compartir. Sí. Traduction automatique. ¿Ya por el dato? Uy, llegó. En español se me o sí, je vais te oui, espagnol pas si ça marche. Ah oui, elle marche par la traduction qui est. Est-ce que maintenant de français, des français à l'espagnol ou des français à l'anglais fonctionne? Sí. Oui, c'est bon, tu peux parler en français. C'est vous, Donner. ça veut dire. Donc, un tout petit instant, on va reprendre la session, le temps de télécharger un PowerPoint. Elle a dit que ça marche pas. Yo recibí su ponencia, j'ai eu son... A ver, yo la tengo. Entonces, si a mí me nominan a co-host, lo puedo participar. Todos están como, pueden compartir. Ah, pero ¿ya? Sí, ya lo hice. Parece que sí.
Até tu? Não, eu quero colocar também. Ella no se puede, pero me va a mandar por si acaso. E aí ela tem dois. Na tradução. Uma pessoa traduziu esse É uma grande não feito voluntariamente no contexto. Es una PDF, ¿no? ¿Es una PDF? Bueno, si no, hay... ¿Es una PDF? O PowerPoint, o el PowerPoint, el formato, PowerPoint, el programa, PowerPoint o PDF. Tanto você precisa de um PowerPoint. Aí vem no PDF, que fica mais fácil para mim. Ahora yo lo tengo, Jessica. ¿No? Ya me lo pasó. está. Y ya lo voy a colocar en en el bueno. pendrive. Ya Sí. vamos a estar en 1 minuto más y ya está. Bueno, yo estoy con la PDF. Con la PDF sirve para compartir. Claro, no, sí, pero iba a Pero es PowerPoint. Tiene las dos, ¿no? Sí, sí. Sí. Eso no lo recibí, no lo tengo. Ya está. Bueno, nuestras disculpas, Emily, a veces pasa. Un descanso. Ya está. Quando vocês mesmos vão passar aí? Si yo puedo pasar, si me Aquí. dice siguiendo, no sé qué palabra. Ok. ¿Qué palabra va a decir? Seguir. Posso iniciar? Le voy a presentar porque tengo que volver a mi pantalla y lo voy a poder presentar. Muy bien. Donc, en français, ya sabe que le voy a presentar. Nous allons poursuivre donc avec la présentation d'Émilie Pastanas Marinho. Et Émilie est une femme autochtone du peuple Pocama. Elle est professeure en pédagogie de l'Université de l'État des Amazones. Elle est spécialisée, elle a un master en éducation de l'Université de l'État des Amazones, Amazonas, et elle participe au programme de post-graduation en éducation. Émilie Pastanas Marinho va nous parler, donc l'intitulé de sa présentation est Ajuri. Los Ajuris. Ajuri. Si, Ajuri. Les Ajuris des femmes autochtones Pocama, une perspective décoloniale de la vie. Merci beaucoup, vous avez entre 15 et 20 minutes. Merci. Merci. Boa tarde. Eu quero iniciar essa apresentação agradecendo a minha universidade, que é a Universidade do Estado do Amazonas. Bon après-midi, je voudrais, débuter cette présentation en remerciant mon université, qui est l'Université de l'État de Amazonas. Que proporcionou com que eu chegasse até esse espaço de conhecimento. Qui m'a permis de venir ici dans cet espace de connaissance. Falar sobre as mulheres indígenas do meu povo é uma alegria e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Parler des femmes autochtones de mon peuple est une joie et à la fois une responsabilité. A responsabilidade que carrego quando digo quem sou, uma mulher Pocama. C'est la responsabilité que je porte quand je dis qui suis-je, une femme Pocama. Seguir. Então, essa pesquisa ela é um recorte do meu projeto de qualificação de mestrado. Alors, cette recherche est une partie de mon projet de master, de mon mémoire de master. E o que eu quero falar, trazer para esse espaço de debate hoje
é que existem outras formas de vida, para além dessa perspectiva capitalista de compra e venda. Ce que je voudrais vous apporter pour aujourd'hui, c'est qu'il existe d'autres formes de vie au-delà de la perspective capitaliste d'achat et de vente. Essa pesquisa desenvolvida na aldeia Barreira da Missão de Baixo, do povo Cocama, terra indígena Barreira das Missões, no município de Tefé, estado do Amazonas. Donc, la recherche a été développée dans le village Barreira da Missão de Baixo, du peuple Cocama, dans la ville Tefé. Tefé, dans la ville de Tefé. A partir de recorte de gênero que procura evidenciar o processo de construção da identidade étnica da mulher Cocama. La recherche a un focus sur le genre féminin en cherchant d'évidencier la construction de l'identité de la femme Cocama. Para tanto, iniciei a minha pesquisa ainda na fase exploratória, já descobri algumas notas de campo muito interessantes que fez com que eu conseguisse construir esse texto e enviar esse trabalho. O Ajuri é uma atividade coletiva que é desenvolvido a organização da minha comunidade. Pour ce but, j'ai découvert des notes de terrain très intéressantes. Le Ajuri est un élément qui constitue l'identité de ma communauté. Okay. O Ajuri, ele molda a identidade cultural a partir do trabalho coletivo, que as mulheres e os homens também desenvolvem. Só que este trabalho, ele busca recorte do gênero dentro desse trabalho coletivo da comunidade. Le Ajuri, il constitue l'identité culturelle dans la communauté, mais il est focalisé sur le genre. Okay. Que elementos que constituem hoje a identidade da mulher Cocama? Sabemos que passamos por longo processo de colonização. Quels sont les éléments qui constituent aujourd'hui l'identité de la femme Cocama? On sait qu'on a passé par un long processus de colonisation. Como vocês podem ver, eu sou uma mulher que não tem fenótipo típico indígena. Meus cabelos são enrolados, como os meus olhos amendoados. Comme vous pouvez remarquer, je ne suis pas une femme qui a le phénotype typique d'une femme autochtone. J'ai les cheveux frisés et j'ai les yeux amendoados. En amande. O meu fenótipo não é tipicamente indígena, assim como a cultura também teve as suas modificações. As nossas culturas não estão cristalizadas. Mon phénotype n'est pas typiquement indigène, comme la culture a été aussi cristallisée. Passar? Merci. Esta na imagem sou eu, o meu povo. C'est moi sur l'image avec mon peuple. Passamos por período de apagamento que fomos considerados extintos por 40 anos. On a dépassé une période d'effacement et on a été extingué pendant 40 ans. Almeida e Rubim. Rubim é uma mulher indígena, Cocama, que também é pesquisadora. Ela pesquisa a língua materna e formas de fortalecer a língua. A maioria dos Cocamas hoje no Brasil só falam português. Almeida e Rubim, c'est aussi une femme indigène. Elle recherche les langues maternes des peuples indigènes Cocama. La majorité des Cocama, aujourd'hui, au Brésil, ne parlent que portugais. Então, muitos costumes foram perdidos ao longo desse processo todo, como tanto o fenótipo quanto alguns aspectos da cultura. Alors, il y a beaucoup de costumes qui ont été perdus,
comme le phénotype et des aspects culturels. Nos agarramos, então, On doit tenir, on doit s'arracher alors a aspectos mais cotidianos, como o ajuri, que é a forma de organização. aux aspects plus quotidiens, comme la jury, qui est une forme d'organisation. O que faz uma mulher cocama ser indígena? Se ela não fala mais a língua, não pratica mais a religião, Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'une femme Kokama soit indigène si elle ne parle plus la langue, si elle ne pratique plus la religion? não praticamos mais a religião por proibição, por um longo período, da Igreja Católica. Et on ne pratique plus la religion par la prohibition de l'Église catholique E também do Estado brasileiro. et aussi à cause de l'État brésilien. Agora, temos muitas religiões dentro do nosso território. Maintenant, on a une grande variété de religions dans notre territoire. E como vamos fortalecer a nossa cultura se não podemos mais acreditar nos nossos antepassados? Et comment on va renforcer notre culture si on ne peut même pas par à nos ancêtres? Estamos, então, vivendo uma dialética da identidade. Nous sommes en train de vivre une dialectique de notre identité, Em que tínhamos uma identidade construída, dans laquelle on avait une identité qui était construite, desconstruída pela colonização, igreja e Estado, elle a été déconstruite par la colonisation, Église et État. longo período de apagamento, Il y a eu une longue période d'effacement e depois ressurgimos junto com outras identidades étnicas do Brasil. et après on a ressurgi avec d'autres identités ethniques brésiliennes. Ok, pode passar. Essa é uma mulher que estava na roça, trabalho de produção de mandioca, e ela estava fazendo ajuri com outras mulheres. Sur l'image, il y a une dame qui était à la ferme en train de faire le travail d'ajuri avec d'autres femmes, le travail de production de la manioc. O que tal, então, de fato, é o ajuri? Ajuri é esse trabalho coletivo em que toda a comunidade se reúne para fazer um bem para todos. A construção de uma escola, de uma casa, de alguém que está caindo, uma ajuri da pesca. As mulheres também têm um recorte de ajuri diferente. Donc, qu'est-ce que c'est le ajuri? La communauté va se réunir pour faire un travail collectif et essayer de faire le bien pour toute la communauté. Ça peut être un travail de pêche, ça peut être une construction d'une maison qui est en train de tomber. Et il est important de préciser que l'ajuri des femmes est différent. Podemos dizer que o ajuri é uma força de trabalho coletivo. On peut conclure que l'ajuri est une force de travail collective. Existem dois tipos de ajuri dentro da comunidade. Il existe deux types d'ajuri dans la communauté. O ajuri familiar L'ajuri familière e o ajuri comunitário. et l'ajuri communautaire. O comunitário visa o bem de toda a comunidade, Le communautaire vise le bien de toute la communauté. como a construção de um bem comum, por exemplo. Par exemple, la construction d'un bien commun. Já o ajuri familiar é uma família ajudando outra família pelo bem da família, um bem mais individual. Déjà, le familier, c'est une famille qui va aider à une autre famille. C'est un ajuri plus individuel. O ajuri comunitário ele segue como uma resistência, porque temos muito trabalho do Estado dentro da aldeia, como professores de escola, funções governamentais dentro da aldeia, trabalhos formais. Então, muda-os a concepção de troca de trabalho por força de trabalho, agora de troca por dinheiro. Donc, le jury communautaire
il se maintient comme une résistance parce que il y a beaucoup d'exemples des travaux dans la communauté comme des professeurs qui représentent la force de l'État dans la communauté. Ce sont des travaux formels et donc ça représente l'échange, le changement de l'échange par échange e l'échange par ardent. Então, as mulheres, atualmente, elas trabalham o ajuri na forma de produção de artesanato. Além de elas trabalharem no cotidiano da roça, depois eu posso explicar o que é roça, se alguém quiser saber. Oui. Actuellement, les femmes travaillent avec la jury, avec la production de l'artisanat et le quotidien du mot roça. Après, je pourrais vous expliquer le mot roça. Ok. As mulheres, elas assumem essa função, né? De levar o conhecimento da produção manual, né, dos artesanatos adiante. Não focam tanto no trabalho formal, mas no trabalho manual. Tudo em comunidade. Donc, le focus de la transmission des connaissances des femmes, c'est le travail manuel et pas forcément le travail formel dans la communauté. Temos a medicina tradicional como elemento a ser destacado, uma vez que as mulheres, elas ensinam as suas filhas a como cuidarem dos seus corpos a partir das folhas das ervas, dos banhos. Il y a aussi un élément à être détaché, que c'est la médecine traditionnelle. Une fois que les femmes apprennent à leurs filles les soins à partir de plantes et des bains et des herbes. As mães, elas ensinam suas filhas a como conviver durante a menstruação, por exemplo. Né? Como que a menstruação pode não ser um período difícil. Elles apprennent à leurs filles comment gérer la période des règles et comment faire que ça ne soit pas une période difficile. Você pode pensar. Como a pesquisa ainda está na fase inicial, é uma pesquisa que não tem outras que tratem sobre a identidade das mulheres focando. Pesquisei no banco de dados da CAPES, que é Alors, comme la recherche est encore en cours de développement et encore au début, je viens de rechercher à CAPES. Il n'y a pas encore d'autres recherches sur ce sujet. E também na plataforma Sucupira, que são as duas plataformas brasileiras que reúnem as pesquisas acadêmicas produzidas no país. Il y a la plateforme Sucupira, qui ce sont les deux, avec la CAP, ce sont les deux plateformes qui réunissent les recherches académiques au Brésil. E não tem trabalhos sobre o tema, sobre a identidade étnica das mulheres ou até mesmo a identidade cocama. Et il n'y a pas d'autres recherches sur l'identité ethnique des femmes et l'identité ethnique des Kokama. Por isso, essas notas iniciais são tão completas. Pour cette raison, ces notes initiales ne sont pas complètes. Então, eu aprendi com as mulheres da minha família, vou falar como mulher Kokama, não como pesquisadora. J'ai appris avec les femmes de ma famille. Maintenant, je parle en tant que Kokama et pas en tant que chercheuse. Que a nossa identidade, ela às vezes pode ser visual, mas ela está dentro da nossa cabeça, da nossa mente, das nossas memórias. Que notre identité, parfois, elle peut être visuelle, mais elle est dans notre tête, dans notre esprit, dans notre pensée, dans notre mémoire. E essa missão de guardar os nossos saberes, como saberes de fato, não como conhecimentos, mas como saberes semelhantes ao produzido dentro da academia e valorizá-los como tal. Et cette mission de garder nos savoirs comme des vrais savoirs, comme les savoirs de l'académie.
eu aprendi que eu preciso ter cuidado com o corpo, com a alma e com o espírito. E também cuidado com a terra, porque a terra não se dissipa da gente. Nós somos uma extensão dela. Eu não posso mais olhar a terra, nem permitir que outros me ensinem a olhá-la dessa forma, como um comércio, como matéria-prima. A terra é vida. A gente vive por ela e ela vive por nós. Alors, j'ai appris que je dois traiter mon corps, je dois garder, traiter mon corps, ma pensée, mon esprit, et que la terre et je dois aussi garder la terre, et que la terre est une extension de nous, mais nous sommes une extension de la terre aussi. Et on ne peut pas la voir en tant qu'on commerce pour cette raison. O Ajuri, nesse contexto, ele assume uma função de subsistência coletiva. É a partir dele que o meu povo consegue sobreviver. Sobreviveu à igreja, sobreviveu ao Estado e agora sobrevive aos invasores de terras para a extração de garimpo, minério, enfim. Le Ajuri a une sorte de résistance collective. Mon peuple, avec l'Ajuri, a déjà résisté à l'Église, à l'État, et maintenant il est en train de résister à l'exploitation de la terre avec la minération. Essas são minhas referências. Ce sont mes références. Tenho muito orgulho de dizer que tenho como referência mulheres indígenas do meu povo. Je suis très fière de vous dire que j'ai en tant que référence des femmes autochtones de mon peuple, como a professora Altaci Rubim, comme la prof Altaci Rubim. Pode continuar. Essas outras pessoas que você... Vai ficar disponível a apresentação vai ficar disponível em algum momento? La présentation va être disponible. J'ai compris la question, mais comme je ne suis pas, c'est pas moi qui peux décider ça, c'est Jessica. Pardon. Elle demandait si les présentations vont être partagées avec les autres participants ou diffusées pour que la bibliographie soit disponible pour tout le monde. En español. Preguntaba si, porque ella pone bibliografía y quería saber. Oui, je vais compris. Je ne le vais pas faire, mais si vous voulez passer, je pense que c'est mieux, je vais inclure dans le follow-up de la conférence, je peux inclure ce point et offrir quand les personnes qui voudraient bien savoir plus, qu'on se contacte personnellement. Comme ça, on ne va pas aussi, parce qu'on a plein de choses très intéressantes. Alors, pour ceux qui sont intéressés, ils pourraient vous contacter, si c'est possible. E a próxima é a Cerqueira, Perpétua Cerqueira, que também no nome indígena se chama Sonicocama. Perpétua Cerqueira Cerqueira. Ela é uma mulher indígena, Cocama, que também pesquisa a identidade, mas a partir da música, que foi a única coisa que restou da nossa língua. Alors, la prochaine femme autochtone de mon peuple, c'est Perpétua Cerqueira, et de son prénom indigène, c'est o nome indígena dela, Sonicocama. Sonicocama, et sa recherche consiste à l'identité à travers la musique, et la musique Cocama, c'est ce qui reste de notre langue. Muito obrigada. Merci. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, la traductrice assistante personnelle. Et nous allons maintenant donner la parole à Diana. Donc, Diana, usted va a compartir su pantalla, ¿no? ¿O sí? Entonces se va a quitar este. No, ¿No? de mi PPT. Ah, sí, entonces se lo coloco. Sí. Muy bien, un momento. Después la voy a presentar. Voy a exponer en castellano si funciona la traducción.
Funciona. Sí, perfecto. Ya, para los que no tengan la Debería. Disculpe, no la voy a cerrar porque si no me voy a escrachar. Aquí está. Gracias. La voy a presentar primero. Donc, notre dernière personne, donc déjà présentatrice, ponencia, donc ce serait donc Diana Chica Flores Rojas. Diana est une activiste aymara. Elle fait son doctorat actuellement en sociologie. Elle est boursière de l'Université catholique du Pérou et associée de Transdes. Qu'est-ce que se trata? Transdes? Es un programa de becas. Ah, d'accord. Et donc, elle est boursière donc, de l'Université catholique du Pérou et de Transdes. Elle est aussi une... Sobre desigualdades sociales y desarrollo sostenible, una colaboración entre la Universidad Católica de Perú y la... Elle est communicatrice sociale et magistère en biodiversité et gestion des écosystèmes, magistère aussi en politique publique. Elle a été professeure universitaire et conseillère législative. Elle a plus de 12 années d'expérience avec des organisations sociales. Sa présentation s'intitule « Participation politique des femmes autochtones ou originaires de la région de Puno au Pérou dans les mobilisations, les protestations face au gouvernement Boluarte ». Merci beaucoup, Diana. Donc, je vous laisse la parole et usted me dirá cuando hay que cambiar la pantalla. Bueno, buenas tardes con todas, con todos, con todos. En principio señalar que efectivamente mi presentación trata sobre la participación de mujeres originarias, que también podríamos decir indígenas, quechuas y aymaras específicamente, en la reciente crisis política que ha vivido el Perú y que creo que ha sido motivo de la cobertura mediática en el mundo por los casi 60 asesinatos que se han producido en este contexto, ¿no? Lo primero que quisiera señalar es de que esta presentación corresponde a un artículo que vengo trabajando, que espero que en 2 meses se pueda publicar en Perú, pero que corresponde tanto a un trabajo académico, porque efectivamente llevo estudiando el doctorado, y de hecho mi tesis no trata específicamente sobre las mujeres, sino sobre todos los actores movilizados, pero también está relacionado a la crisis política que hemos vivido, pero también responde a mi trabajo activista. Yo me considero una activista con trabajo académico y no tanto una académica siendo activista. Y también porque he sido parte de las delegaciones de mujeres aymaras desde el sur del Perú, hemos participado de las protestas, ¿no? Desde luego es importante mencionarlo, muchos de los comentarios, testimonios o citas que hago en el artículo y en la presentación no solo se han declarado públicamente ante medios, sino han sido parte de conversaciones íntimas en espacios cercanos, por lo cual yo he pedido autorización a cada una de las mujeres de estas conversaciones más íntimas, especialmente cuando las cito, para poder mencionarlo en el artículo, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Lo segundo es, creo que es importante igual decirlo, aunque me refiero a la participación de las mujeres originarias quechuas y aymaras, no pretendo representar las voces de las mujeres quechuas y aymaras, ¿no? En ningún caso se trata de homogenizar sus posiciones, son mucho más complejas. De hecho, en esta presentación voy a mencionar algunas tensiones, paradojas, conflictos, contradicciones que tenemos en nuestro proceso de constitución como sujetos políticos. No es en absoluto una mirada homogénea ni exhaustiva, ¿no? Ahora, les propongo, si avanzamos a la siguiente, sí, bueno, voy a presentar 5 puntos, en principio un poco el contexto, que trataré de pasar lo más rápido posible, pero para ubicar el tema. En segundo lugar, hablaré de los roles que han asumido las mujeres en este contexto, luego las demandas de las mujeres, y luego la forma en cómo los roles y las demandas les está permitiendo posicionarse políticamente y afirmarse como sujetos políticos en esta coyuntura. Y finalmente dejaré algunas preguntas o reflexiones para la discusión. A ver si pasamos. Así, está bien la pregunta. Ahora, ¿de dónde surge este proceso, el interés por trabajar esto? Es porque en el contexto de la cobertura mediática y política de la crisis que hemos vivido en Perú, llamó mucho la atención que tantas mujeres de pollera, tantas mujeres hablando aymara o quechua sean protagónicas en las movilizaciones, ¿no? Sin embargo,
incluso se les decía son un nuevo actor político en el proceso, o se decía las mujeres se han empoderado tal vez a partir de las cuotas electorales que ahora permiten que haya más paridad en la legislación, aunque el Congreso acaba de eliminar la paridad en Perú, pero se decía que responde a esto, y había como una discusión más bien dentro de los espacios de movimiento de no somos tan nuevos actores, en realidad venimos participando en los procesos de movilización desde siempre, en realidad, pero desde roles que tal vez no son catalogados como liderazgos para los criterios de liderazgo propios de la representación política más liberal de la democracia, ¿no? Entonces hay otros criterios que están entrando en juego, ¿no? Entonces, por ahí viene un poco el interés de abordar eso, ¿no? Entonces, ¿por qué llama la atención? Entonces habría que preguntarnos cuáles son, y siguiente presentación, entonces, ¿cómo ha sido esta participación de las mujeres originarias de Puno en las protestas y qué nos dice esta participación sobre sus formas de ver la política, la democracia y su elaboración o afirmación como sujetos políticos, ¿no? Intento hacer una investigación desde una apuesta decolonial, sostengo que no hay propiamente un enfoque decolonial porque creo que es un intento y un esfuerzo continuo, no es algo que esté dado. Incluso si una mujer indígena hace investigación no significa que automáticamente sea decolonial, creo que es un objetivo permanente, ¿no? De interpelación permanente. He realizado, aparte del proceso de, digamos, observación participante en las movilizaciones, entrevistas a 5 perfiles que me parecían relevantes en el proceso político: una rondera campesina, una docente universitaria, una comerciante urbana, que de hecho era parte de las dirigencias de los mercados de abastos local, una activista de una ONG vinculada a trabajo con mujeres, una periodista independiente. Vale mencionar que no es que yo haya buscado a mujeres que se autoidentifiquen como quechos y aymaras a priori, pero en el proceso emergió y se reafirmó. Y no sorprende porque en realidad más del 90% de la población de mi región, desde donde estoy hablando, se considera quechua o aymara, y en casi los mismos porcentajes las mujeres. Siguiente, por favor. Elle a un PowerPoint qu'on voit pas. Non, excusez-moi, Françoise, il faudrait couper votre micro. Je peux le faire. Voilà, c'est bon. Muy bien. Bueno, decía que estos son los temas que voy a presentar. Siguiente, por favor. Bueno, para que sepan un poco de qué región estoy hablando, es la región de Puno, al sur del Perú. Como denotan, está en la frontera con Bolivia. Tenemos mucha influencia y construcción, creo, política de la mano con Bolivia. Y estamos muy lejos de Lima, la capital. En bus son 24 horas aproximadamente, ¿no? Trasladándose por vía terrestre. Que, ojo, ha sido el recorrido que han hecho muchas delegaciones de Puno a Lima cuando sucedieron las movilizaciones, ¿no? Seguimos, por favor. Bueno, lo que sostengo es que esta crisis política, o también llamada estallido social, que además tenemos referencias bibliográficas, pues que ha sucedido también en Chile y en otros lugares, nuestras manifestaciones espontáneas de movilización, en realidad responde a una disputa histórica de los pueblos movilizados, ¿no? Y empiezo el artículo con una referencia a una rebelión que sucede en 1923, que es la rebelión de Huancho Lima, y que acaba de cumplir 100 años, y me parecía relevante porque es justamente en el contexto de la conmemoración de los 100 años de esta rebelión, es que asiste un grupo de mujeres. En la parte inferior se puede ver mujeres aymaras que fueron líderes en el proceso de movilización reciente, y ellas, cuando empiezan a escuchar sobre las mujeres que fueron partícipas de esta rebelión, afirman: es que nosotras siempre hemos estado presentes, ¿no? Lo que más bien cuestiona esta afirmación de que las mujeres indígenas originarias somos nuevos actores. Y me parecía importante también esta rebelión de Huancho Lima, porque en ese momento lo que pasó fue que se empezaron a fundar escuelas en una provincia de Puno. Una de estas escuelas, las primeras, fue fundada por Rita Poma, una dirigente aymara. Luego fue asesinada junto a cientos de personas por la represión del Estado, por exigir que se cesen los abusos gamonales y porque no se cierran las escuelas que se habían fundado en ese momento. Y pues a 100 años de esta rebelión, en realidad desde diciembre del año 2022 en Perú venimos viviendo una dictadura en donde se sigue asesinando personas y donde no se sigue un proceso judicial para respetar o hacer un proceso justo, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho que se ha ejercido violencia racista, una respuesta totalmente desproporcionada y injustificada por parte de las fuerzas del orden en el país. Sí, y la fotografía de arriba es
una de las tataranietas de Rita Poma, ¿no? Esta dirigente aymara que en 1923 fue asesinada, y a mí me parecía muy ilustrativo porque representa la continuidad de la lucha de las mujeres originarias, muy presente en una conmemoración a 100 años, ¿no? Bueno, hablamos un poquito más de Puno. Puno porque es un caso también de estudio bien importante, porque es una región históricamente movilizada, ha sido escenario de muchas movilizaciones o rebeliones indias. Tiene una mayor autoidentificación quechua y aymara, y también fue estudiada en su momento por algunos teóricos norteamericanos, señalando que era un caso excepcional de movimiento indígena subnacional en el caso peruano, porque se dice que en el Perú no tuvimos un movimiento indígena nacional de las características que en Bolivia y Ecuador, a pesar de ser muy similares, ¿no? Entonces ha sido como un caso emblemático en estos estudios. Podríamos discutir eso también, pero en tal caso como para mencionar su relevancia en la discusión académica, comillas, sobre el tema. Seguimos, ya me pasé, pero sigamos un poquito. Bueno, en el estallido social lo único que habría que mencionar es que este se inició con la salida de Pedro Castillo, que fue un presidente de origen campesino que ejerció el poder y que recibió ataques sistemáticos en el ejercicio de su trabajo. En este contexto asume Dina Boluarte, que prometió no asumir el cargo si es que a él lo vacaban, y lo prometió en una plaza pública de Puno justamente, pero asumió el cargo a pesar de esto. Y lo que se registra es que Puno ha sido la región más movilizada. O sea, tuvimos casi 3 meses de paro seco, que significa cuando cesan todas las actividades. Esto es muy llamativo en una región que vive del comercio. Entonces, y además con todavía porcentajes altos de pobreza y pobreza extrema. Sigamos. Entonces, quería decir que la participación de las mujeres se contextualiza justamente entre la presencia, que sí es antigua, y entre una dominación que igual sigue ejerciendo de forma interseccional. Porque decir que las mujeres siempre han estado presentes no significa que han estado presentes en las mismas condiciones que los varones en sus comunidades o territorios indígenas. No significa que no hayan vivido de forma sistemática la criminalización o la dominación machista. Habría que igual problematizar eso, ¿no? Seguimos adelante. Bueno, sobre los roles que han asumido las mujeres, son de 3 tipos. En principio, liderando movilizaciones. En segundo lugar, en labores de cuidado. Y en tercer lugar, en las dirigencias de los mercados. Sobre el primero, es muy característico. Menciono 2 fechas ahí. Hubieron 2 incidentes en donde la policía les pegó frente a las cámaras. En Lima, incluso como se puede ver en la imagen, una de ellas viajan con sus guaguas, sus niños en la espalda, en los aguayos, que son estas telas tradicionales, y la policía les dispara directamente al cuerpo bombas lacrimógenas, ¿no? Felizmente no pasó a mayores en términos de afectación física, pero emocionalmente fue muy duro, ¿no? Y se llegó a pensar que había una represión o violencia focalizada en las mujeres, ¿no? Al principio hubo cierta solidaridad de la prensa, de los analistas políticos, pero cuando estas mujeres empezaron a defenderse discursivamente y a explicar, más bien las empezaron a atacar, ¿no? Lo que te muestra igual un patrón de relacionamiento con los actores subalternizados, ¿no? Mientras sean pasivos, son como un buen indio, como lo decía Haley en esta discusión del indio permitido, no indio no permitido, pero cuando los indígenas respondemos a las agresiones, entonces ya no somos, no hay una buena etnicidad, ¿no? Bueno, por otro lado, las mujeres han sido, no exclusivamente, pero sí han sido las principales responsables de organizar las ollas comunes, las brigadas y la tesorería, ¿no? Lo que además ha vinculado que a veces se suele atribuir a que las mujeres son más honestas como por naturaleza, ¿no? El problema es que eso ha supuesto que varias de ellas sean criminalizadas porque el gobierno no tenía forma de ubicar a los líderes y era fácil ubicarlos a través de las colectas de fondos para las movilizaciones. Finalmente, las mujeres han sido claves en dirigir la mayor parte de los mercados, y los mercados, hasta ahora la investigación da cuenta, han sido determinantes en decidir los paros secos a la región. Sigamos adelante. Ahora, evidentemente, liderar una movilización es mucho más reconocido y tal vez a eso se atribuye que son nuevos actores, pero no significa que las otras 2 tipos de labores políticas no sean importantes, ¿no? Y ahí se reproduce este patrón machista de que cuando haces labores de cuidado no se consideran políticos y en la misma importancia, ¿no? También ha influido y se ha usado dentro del movimiento incluso el rechazo que se tiene a Dina Boluarte, que
estrictamente hablando, es la primera presidenta del país, comillas, para atacar la participación de las mujeres y decir, bueno, cuando una mujer está en el poder hace esas cosas, ¿no? Y ellas han tenido que responder a estos enfrentamientos. Sigamos. Creo que deberíamos considerar que toda esta participación y estos roles se dan en el contexto de un grupo discriminado entre los discriminados, que tienen que enfrentar estigmas y discriminación, pero hay que tener en cuenta que hay cierta romantización del liderazgo de las mujeres, como atribuyendo que todo su liderazgo depende de su esfuerzo individual, ¿no? De sus capacidades, comillas, de liderazgo, pero que en realidad que participen no significa que las condiciones hayan cambiado. O sea, el cambio de las condiciones de opresión no es automático en relación a su participación. Lo otro es que me parece muy potente, y lo hablábamos hace un ratito con Carolina, es que la mayor presencia pública de las mujeres supone una mayor presión, porque ellas, bueno, o nosotras sentimos que no podemos equivocarnos, porque si nos equivocamos se deslegitima todo nuestro grupo, que es muy diferente cuando participa una mujer de otras condiciones étnicas, ¿no? Si una mujer indígena se equivoca, caen todas, ¿no? Porque hay una presión excesiva sobre su lugar de participación. Incluso hay una presión excesiva sobre que ellas sean las representantes. Y constantemente las mujeres tienen que estar explicando que no representan necesariamente a todas las mujeres de su territorio, porque eso además genera problemas políticos, y que evidentemente es una influencia de un patrón de democracia liberal que tiende a creer que el liderazgo solo se ejerce en términos individuales, centralizados y públicos, y no desde otros lugares políticos, ¿no? Seguimos adelante. Sobre las demandas, evidentemente hay una demanda de respeto a la decisión política porque se considera injusto que haya salido Pedro Castillo del cargo. Ahora, eso no significa que la mayor parte de las mujeres sean castillistas, de hecho ellas lo aclaran, no es que tengan una defensa excesiva sobre el personaje, pero sí es cierto que consideran que no se le dejó gobernar. Seguimos adelante. Hay un posicionamiento étnico súper fuerte. Las mujeres indígenas hoy en día podemos alternar entre vestir, por ejemplo, ropa tradicional y no tradicional, pero en el contexto de la lucha se privilegió el uso de la ropa tradicional frente al racismo que fue sistemático en el caso de las protestas. E incluso ha surgido una potencia muy fuerte de dar discursos en idioma propio, porque creo que es ampliamente reconocido que a veces dar discursos o participar políticamente por fuera de los entornos comunitarios te expone a otro tipo de críticas clasistas, racistas, y la forma de resistir en este caso está siendo el discurso en aymara y quechua, ¿no? Incluso en las entrevistas. Seguimos adelante. Otra de las demandas es hacer cuidados por el Estado. Esto es muy característico porque en un contexto donde la mayor parte de los actores estaban concentrados en exigir, digamos, el retorno de Pedro Castillo al cargo u otras cuestiones vinculadas al Estado o a la dimensión política del Estado, las mujeres estaban muy preocupadas, fueron de las pocas en mencionar las demandas por la agricultura, la soberanía alimentaria, la preocupación por el cambio climático, ¿no? Ha sido una agenda principalmente presentada por ellas. Seguimos adelante. Entonces, finalmente, ya cerrando, estamos hablando de un posicionamiento político que converge entre, por un lado, roles que tradicionalmente se le han asignado, como los roles de alimentación o de acompañamiento emocional digamos, las personas afectadas del colectivo, pero también hablamos de una disputa de otros roles de liderazgo y que sí apuntan, por ejemplo, en algunos casos a los cargos de representación, ¿no? A lo que es más considerado tradicionalmente como liderazgo, ¿no? No es tan sencillo esto porque apelar a los roles tradicionales a veces pareciera querer reivindicar que las mujeres se tienen que dedicar solo a los cuidados. Sin embargo, creo que hay un proceso de resignificación, de posicionarse desde la experiencia vital que los cuidados te han permitido tener. Lo vamos a explicar más adelante. Bueno, otro aspecto que vamos a precisar es cómo ellas más bien tratan de mostrarse como fuertes antes que víctimas y finalmente sus posicionamientos sobre la democracia. Pasamos. Bueno, decíamos de que las mujeres han tratado de mostrarse con mucha mayor facilidad que otros actores de la región de Puno desde el manifestar las emociones y la pena, ¿no? Han sido en las mujeres donde han estado centralizados los actos rituales, las canciones conmemorativas a la lucha, digamos, darse la licencia de llorar en espacios públicos, cosa que los varones generalmente han limitado, ¿no? Y yo creo, y conversándolo con mis compañeras, creo que también representa una forma de hacer política desde otro lugar, desde los afectos, desde la sensibilidad.
Ojo, eso no significa que sea una característica innata a las mujeres, ¿ya? Eso es importante siempre problematizarlo, pero creo que sí corresponde a un aprendizaje histórico en donde o podrías negar esa dimensión y decir, me posiciono desde un lugar más racional atribuido al liderazgo masculino, o también soy capaz de reivindicar otras dimensiones desde las cuales he ocupado un rol tradicionalmente, pero lo resignifico políticamente, ¿no? Tenemos 3 minutos. Sí, ya, genial. Entonces, el cuidado y el afecto, a pesar que sabemos que puede constituirse como una camisa de fuerza cuando se atribuye que solo lo que puedes hacer como una labor exclusiva, o sea, aún con esa consideración sí se considera un escenario de realización. Hay una reivindicación, por ejemplo, específica de la crianza cercana. Cuando las mujeres son atacadas por el ministro de Educación del país y les dicen, ni los animales hacen eso con sus hijos, cuando ellas estaban llevando a los niños a la espalda en el momento de la movilización y son atacadas y reprimidas, ellas responden es que yo quiero criar, yo no quiero alejarme de mis hijos para protestar. Entonces estamos hablando de la reivindicación de otras formas de crianza cercana que no implica el sacrificio de la vida familiar o personal necesariamente para ejercer la vida política, ¿no? Luego estamos hablando también de la elaboración de liderazgos desde otros sitios, ¿no? NAMIAC, por ejemplo, en un informe, que es una organización indígena amazónica, hablaba que se tratan de liderazgos donde la mujer está muy preocupada por los problemas personales de las personas parte de su organización, y eso es una disputa política. Rocío Silva hablaba de liderazgos otros en los contextos de los conflictos ecoterritoriales, y Silvia Rivera, la socióloga boliviana, habla de cómo estas disputas a nivel afectivo implican un tejido moral y cultural distinto, ¿no? Una dignificación en donde la democracia ya no es una demanda para el Estado, la democracia se vuelve otra forma de socialización, de difusión de relaciones humanas distintas, ¿no? Bueno, y no humanas también podríamos decir, ¿no? Lo que no significa otra vez que tendríamos que pensar que estos labores de cuidado emocional o físico solo le corresponden a las mujeres, ¿no? Ya esta autora habla de cómo hacer más bien para construir una ética universal del cuidado y no una ética del cuidado particular a las mujeres, porque efectivamente estar concentrada en estas labores a veces ha limitado sus roles de vocería en otros espacios. Seguimos adelante. Esa es, por ejemplo, una de las canciones de la mamá de Yamilet. Ella es Dominga, ¿no? Y esta mujer le contaba justo a Carolina de haber pasado de un rol de no hablar tanto en los espacios públicos, es parte de la Asociación de Familiares, una chica que asesinaron en Juliaca, una menor de edad. Ella empieza a participar desde el canto, ¿no? Movilización a la que va, espacio a los que va, asamblea, prensa, donde va, ella canta y digamos desde ahí también demanda políticamente. Seguimos adelante. Entonces yo decía, aunque los roles tradicionales efectivamente pueden estar cargados de estereotipos, generalmente impuestos, constituye una experiencia vital desde donde también de forma crítica muchos plantean el ejercicio político, ¿no? Bueno, ya casi finalizando, otras de las dimensiones que plantean las compañeras es el asumirse como fuertes antes como víctimas, y esto también responde a que, y sí es una crítica, a pesar que yo me siento parte también del feminismo, especialmente el comunitario, de a veces ha habido cierta forma de conceptualizar a las mujeres indígenas como ancladas al pasado, como ellas pobres, tradicionales, que se quedan en ciertas labores domésticas, y en realidad el asumirse como fuertes antes que víctimas, o esta frase de ponerse fuertes muy usada en el sur y en el contexto de las movilizaciones, es una reivindicación de la participación activa de los actores frente a la dominación, ¿no? Sigamos adelante porque no me da tiempo de ver los detalles. Sí, creo que ya. No, sí, ya terminó el tiempo, pero Ah, la ok. dejo ir de forma más rápida por parte. Vale, sí. No, sí, seguimos porque creo que ya es la última. Bueno, tal vez lo último que habría que mencionar es de que sí necesitamos una narrativa del proceso social que visibilice estas tensiones y estos roles transversales de las mujeres en el sostenimiento de las protestas, y que nos puede llevar a formas distintas de pensar la política desde la socialización, desde los vínculos sociales, y no solo desde los cargos de representación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Diana, ahora maintenant nous allons passer à la discussion. Nous avons 15 minutes en tout ensemble de discussion sur les 3 présentations. Merci beaucoup. Donc Carolina, la parole est à vous. Sí, muchísimas gracias por todas las presentaciones que han dado aquí. Son realmente muy valiosas, especialmente en lo que refiere al género y a las diferentes dimensiones que están abriendo los pueblos indígenas a las concepciones de género y de cuidado.
principalmente me parece muy valioso ese rescate que haces tú de tu pueblo y de los cuidados, diferentes formas que se en el cuerpo y el territorio. Creo que eso, el rescate y la práctica dentro de la comunidad es muy necesario, pero también pienso que hay una crítica ahí que yo se la empecé a hacer antes de la presentación, que es importante invertir mucho tiempo en la comunidad de sacar todo esto afuera, porque si uno saca afuera y no invierte en la comunidad, tienes procesos de delimitamiento dentro de las comunidades mismas, sobre todo si se trata de rituales de cuidado que son carne de mucho interés para su comercialización. Lo hemos visto en otras ponencias acá con medicinas, con plantas que son sagradas para los pueblos indígenas, y sacarlos de ahí es debilitar el poder que tienen. Y eso lo hemos visto en Chile, lamentablemente con ciertas apropiaciones desde parte del Estado de rituales y conocimientos que son muy antiguos, con los cuales no se puede jugar. Yo sinceramente les tengo mucho respeto. Me parece fantástico tu presentación y las nuevas concepciones de género que están emergiendo, sobre todo si vienen de un activista y académico que es también que no es o que pertenece a las luchas de género. Eso es muy importante, creo que muy delicado también, y es importantísimo que voces que vienen desde dentro de esa resistencia las traigan para afuera. Me recuerdo un caso sobre esto del tercer espíritu que llaman en algunas comunidades de Turtle Island, desde el norte. Y eso es también, creo, una carne de mucho interés, ya un campo de mucho interés con el cual hay que tener demasiado cuidado, ¿ya? Porque también hay que mirar que los pueblos originarios no son ajenos a la colonización, no son ajenos al patriarcado, ni siquiera al patriarcado que vino de fuera. Ya lo dice Linda Tuhiwai en muchos de sus escritos. La diferencia también, dice, es que nuestros hombres viajaron con nosotros en canoa hasta Nueva Zelanda. Lo que pasó en Abiyala es que llegaron los hombres solos y venían con muchas costumbres. ¿Ya? Y hay que tener mucho cuidado, yo creo, con eso. Y creo que es muy valioso eso, que empiecen a sacar esas voces desde ustedes mismos hacia adelante para explicarnos a nosotros, sin que nosotros los estemos explicando a ustedes. Y así terminamos explicándonos todos juntos, ¿no? En conocimiento comunitario. Con respecto bueno, y creo que ya te hice toda lo que íbamos conversando antes de que empezaras. Esto del canto, del canto en unas maneras de resistirme, eso te dice el puente entre lo que está ocurriendo en Holanda con el patriarcado holandés, porque hay muchísimos problemas a niveles académicos de abuso de género bastante grandes. Y la gente, las mujeres que han sido abusadas, toqueteadas, abusadas, toqueteadas, y todo lo que te puedas imaginar, inclusive en listas, que ahora se armó una bien grande donde yo estoy, no saben sinceramente cómo sacar eso adelante porque las avergüenza. ¿Ya? ¿Cómo voy a salir yo a decir, tengo una violación detrás, un toqueteo detrás, una malas palabras sucias detrás para identificarme y cosas así? A las mujeres les avergüenza muchísimo. Y cuando tú ves esto, por ejemplo, del canto, es otra cosa, porque ahí ese miedo que tienes y la vergüenza que tienes la sacas de otra manera.
Y creo que eso es muy rescatable. ¿Ya? Ana, es lo que yo podría comentar como discusión y dejo el podio a todo el mundo que quiera aquí ser discaso. No hay ningún problema. Preguntas, comentarios a todas estas ponencias, son las últimas, estamos todos cansados de pero mencionar nomás sobre el último que está comentando, muchas gracias por sus comentarios. Una amiga y compañera está trabajando sobre los cantos de las mujeres en Ayacucho, que han estado buscando, siguen buscando sus hijos desaparecidos por el conflicto armado interno en el Perú. Si te interesa, puedo pasarte el contacto para dialogar un poco la memoria de las mujeres cantando. Y ella está haciendo un trabajo que de hecho van a presentar ahora en París en noviembre, con un proyecto que se llama Warmicuna, las mujeres en quechua. Y eso, o sea, se centra mucho en los cantos de las mujeres como forma de memoria y de resistencia. De resistencia, maravilloso, maravilloso. ¿Cómo sacar esta rabia para afuera, no? ¿Algo más? Yo quisiera hacer Asís Mahaito, no sé si Aymara, buenas tardes. Yo quiero hacer dos comentarios. Uno primero para mi cuyaca o hermana Yana. Bueno, ha sido muy doloroso como Aymara y también como chileno, porque vivo en Pute y Arica, que es la frontera con el Perú. Es muy duro que un presidente no pueda seguir democráticamente, estemos o no de acuerdo con esto, ¿verdad? Eso es muy duro. Mencionaste en una de tus diapositivas que se reivindicaba el emprendimiento, y en ese emprendimiento ¿habrá alguna tendencia de lo que hayas podido observar? ¿Hay una tendencia al mercado más libre o un mercado controlado tal vez por la misma comunidad? Sería muy interesante poder desarrollar eso, si es que lo has desarrollado. Si no, bueno, lo dejo planteado. Una otra, yo quisiera dar una pregunta para la hermana de Belgium. Si os profesores ven a la comunidad por trabajar pagados por el Estado, eso puede considerar una forma, una manera de mantener a comunidad su región. Quisiera decir, el hecho de que los profesores estén pagados por el Estado, ¿no sería esto también una medida de mantener a la comunidad sin que migre a buscar trabajo afuera? Sim, não foi quando eu falei sobre os empregos formais dentro da comunidade, não foi necessariamente uma crítica sobre a questão da obrigação do Estado. Ele realmente tem obrigação. Nós temos uma legislação brasileira que trata sobre, que é a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que nesta lei nós temos a educação escolar indígena, uma conquista dos povos indígenas de 1988, que é o período do nascimento da nossa Constituição, e foi uma conquista. A educação escolar indígena veio em 1994, e essa educação privilegia o ensino, pelo menos teoricamente, o ensino da língua materna, o ensino dos costumes dentro da escola. Houve, então, um processo de ressignificação da escola, que primeiramente inicialmente tinha um objetivo de homogeneizar as culturas e criar-se uma única brasileira, mas não conseguiram, ainda bem. Então, nós ressignificamos a escola. Esses empregos é uma forma de gerar renda, porque o capitalismo ele chegou dentro da aldeia. Não há como a gente desvincular o capitalismo da vida que nós levamos. Tem refrigerante dentro da aldeia, tem leite de caixinha, tem bolacha recheada. Isso chegou lá.
Se isso chegou também o sistema monetário, a troca. Nós vivemos isso. Não é impossível distinguir, separar. Estão juntos. Agora, o que nós vamos fazer a partir dessa junção? Né? Então, eu acredito que o Estado ele cumpre a sua obrigação. É importante ter a escola dentro das aldeias. Infelizmente, nem todas as escolas possuem, nem todas as aldeias possuem escolas. Compreende? Sim, Tá. sim, obrigado. Nem todas as escolas, nem todas as aldeias possuem escolas. Mas, de alguma forma, temos também professores indígenas. Eu já fui professora dentro do território. Hoje não estou mais porque eu estou fazendo mestrado em educação. Mas temos professores indígenas. Deveria-se ter, está na legislação brasileira, que deveríamos ter um processo seletivo específico, um edital. Eu não sei qual é o outro nome que se dá, mas específico para nós. Há lugares, há cidades que fazem, há cidades que não fazem. E tudo isso é fruto de muita luta. Né? Para que nós, que somos professores indígenas formados, consigamos entrar dentro da sala de aula e, enfim, construir de fato a educação escolar indígena. Porque ela está em processo de construção. Não existe uma educação escolar indígena pronta. Ela está se construindo gradativamente. Nós erramos, nós aprendemos, nós erramos, nós aprendemos. A gente perde um pouquinho, a gente ganha um pouquinho. E isso é a vida. Hermoso. ¿Qué dice? Ah, sí. Aunque en el artículo menciono que una de las formas en las cuales las mujeres están tratando de posicionarse como fuertes frente al escenario machista, clasista que enfrentan, es justamente a través del rol, y hay varios ya estudios, de hecho, de estudiantes aymaras y quechuas que muestran cómo las mujeres han sido vitales en los procesos de empoderamiento económico local y regional, ¿no? Que además se puede explicar porque tradicionalmente esta zona ha sido ruta de intercambio de bienes en todo el territorio sur, ¿no? Y bueno, ese no es el tema del artículo, pero efectivamente eso ha sucedido, pero sí es el tema de mi tesis. Mi tesis más macro justamente aborda cuáles son las visiones sobre la economía o la economía moral detrás del movimiento. A priori te podría decir que existe, y creo que en muchos territorios indígenas pasa esto, una tensión entre querer participar del mercado y donde el mercado representa y el crecimiento económico pareciera que representa una posibilidad de reivindicarte a través de ser exitoso económicamente. Y además el mercado tiene una retórica muy atractiva, en donde te da la sensación de que todos estamos en igualdad de participar, seamos de la No estoy diciendo que crea que eso funciona, creo que sabemos que no funciona, pero la retórica que se maneja el Estado es esta, ¿no? Del mercado, el neoliberalismo, ¿no? De que aparentemente cualquiera podría ser exitoso si se esfuerza lo suficiente, ¿no? Pero por otro lado, también tienes muchas comunidades que reivindican formas de vivir distintas, como mencionaba la compañera, en donde la agricultura campesina, el lazo comunitario es determinante, y donde no se trata de progresar solo de manera individual, sino colectiva y comunitaria. Entonces creo que esas tensiones sí están presentes en las regiones del sur andino, ¿no? Más aún, es importante complejizarlo y mirarlo, porque sí he visto interpretaciones bastante, creo yo, a priori, indicando, entonces los de Puno, de la región surandina del país, son comunistas, ¿no? Teniendo a anclarnos en categorías porque son antisistema, porque se enfrentan al Estado, y otros más bien diciendo, no, son comerciantes, son capitalistas neoliberales puros, ¿no? Y es más, atribuyendo que porque quieren participar en el mercado dejaron de ser indígenas, ¿no? No mirando la complejidad de lo que implica la participación económica, ¿no? Claro. Y yo solo quisiera mencionar un dato empírico, y ahí cierro, es que para mí el hecho de que los actores económicos centrales de la zona urbana, que son los mercados de abastos y los comerciantes y las asociaciones de comerciantes, hayan decidido dejar de lucrar económicamente por casi 3 meses, cuando el resto del país solamente paralizó 1 mes y medio, algunos hasta 2 meses, pero Puno extendió su periodo de protesta por 3 meses y efectivamente tuvo muchas pérdidas económicas, te dice algo, porque bajo la lógica neoliberal la rentabilidad es el criterio máximo, ¿no? Claro. O sea, pero cuán neoliberales somos, comillas, bajo esas categorías, si es que dichos actores han decidido dejar de lucrar por tanto tiempo y han puesto otros criterios colectivos en la misma importancia o mayor
a eso. Y también estamos hablando de los actores aymaras comerciantes. Ojo que la frontera con Bolivia se cerró y buena parte de nuestra economía se dinamiza por la frontera con Bolivia. Claro. Ahora, igual es cierto que buena parte de nuestra economía no es formal, ¿no? Es informal y más bien se considera que la informalidad es un lugar de realización. Pequeño acápite, es verdad también que algunas economías criminales están creciendo y que sí están perjudicando a las mujeres, pero bueno, eso hay que problematizarlo y discutirlo con mucha más complejidad y profundidad. No sé si ayudó la respuesta. Muchas gracias, hermana. ¿Hay más preguntas o vamos a dar por concluida la sesión, la última sesión del MP? Non, j'ai peut-être juste une question pour Elie. Vous en avez d'autres? Oui. Et en fait, il y en avait peut-être plusieurs, mais quels sont les... Déjà, peut-être que j'ai mal compris encore une fois, mais ce mouvement, il date de 2018. C'est un mouvement apparemment important. Avant, il y en avait d'autres mouvements avant 2018? Non, en fait, je vais pas l'expliquer. En fait, ce collectif, c'est pas une association, comme on l'entend en France, c'est juste un groupement de jeunes qui font des pages Instagram. Et c'est-à-dire que, mais une représentation des LGBT au sein du mouvement autochtone, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. C'est le premier collectif qui a fait ça, qui a pensé ça, et qui maintenant, comme je l'indiquais, très, très lié avec l'articulation des peuples LGBT du Brésil, qui ont leur stand à la Campamento Terra Livre, qui sont vraiment, et même, il y a au sein du ministère des peuples indigènes, il y a une secrétaire chargée des peuples, des peuples autochtones LGBTI, des personnes LGBTI. Enfin, le ministère des peuples indigènes n'a pas forcément beaucoup d'argent, donc les politiques publiques ne sont pas beaucoup lancées. Mais voilà, en tout cas, c'est eux qui ont fait un effort formidable pour... Il y a une dernière question en lien. Vous parliez de stratégie tout à l'heure. Est-ce qu'il y a la question homophobe dans les villages, est-ce qu'il y a des stratégies aussi de sensibilisation des villages? Et quelles stratégies, sachant que les églises sont très présentes aussi? Pour les stratégies de ce que m'a dit Kiga, qui maintenant a fait ses études à Goiânia, mais en tout cas dans son village, ils sont plusieurs à être LGBT. Et par exemple, Kiga a cofondé une équipe de foot avec ses camarades boys qui sont LGBT. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de stratégie en soi, parce que c'est toujours la LGBT-phobie, c'est toujours difficile à vivre. Mais en tout cas, si je prends l'exemple de Kiga, il y a cette équipe de foot qui a permis aux personnes LGBT au sein du village de se renforcer. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer la session. Merci à tous. Merci également, merci aux interprètes. Bonne fin de journée.